¿Por qué no hay una calle en República Dominicana con el nombre de un haitiano, si quien abolió la esclavitud en Santo Domingo fueron 2 haitianos, según la historia de nuestros propios archivos? Hoy te voy a explicar con los libros en la mano, porque aquí no damos opiniones, solo leemos los libros prohibidos de nuestra bella República Dominicana. Piénsalo un segundo. Si caminas por el polígono central de Santo Domingo, vas a ver nombres de todo el mundo. Tenemos la Winston Churchill, la John F. Kennedy. Tenemos calles con nombres de reyes de España y hasta de generales que nos anexaron. Somos el único país del mundo que le pone alfombra roja a quienes nos invadieron a la fuerza, pero borra del mapa a los vecinos que nos liberaron. Y sé que mucha gente reacciona mal. Mira este comentario que me dejaron. El dominicano nunca fue esclavo. Leer esto me dio pena ajena. Le estoy leyendo los documentos históricos porque veo en TikTok a tanta gente bruta repitiendo como loro que el dominicano nunca fue esclavo. Y honestamente no culpo a estos ignorantes, porque el sistema de Santana, Peñabatlle y Balaguer fue diseñado para odiar a Haití y amar a España. Y así crecieron miles de dominicanos, con una historia selectiva diseñada para diferenciarse de Haití. Pero hoy vamos a romper ese diseño. Señores, dejen la ignorancia y escuchen bien. Aunque después se volviera más relajada con las vacas, según documenta el historiador Roberto Casá, durante el ciclo del azúcar entre 1520 y 1580, la esclavitud española. Santo Domingo fue extremadamente cruel e inhumana. No te dejes engañar por la idea de que los españoles eran más suaves. Yo sé que eso suena bonito y nos hace sentir bien al escuchar a expertos mediáticos como Iván Gatón diciendo que aquí el trato siempre fue cordial. Pero yo no estoy aquí para mentirte y hacerte sentir bien, sino para que escuches la verdad prohibida que describen los historiadores de nuestros archivos dominicanos. Los libros están ahí para quien quiera despertar y dejar de repetir mitos. En esa etapa inicial, el trato era puramente industrial y brutal, igual que en Haití. La vida de un esclavo aquí no pasaba de 7 a 10 años. Y eso no lo digo yo, lo confirman los estudios demográficos del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, y nuestros propios archivos no vienen de Haití. Y vámonos a la duración cronológica, porque el calendario es irrefutable. En República Dominicana, el lado español, la esclavitud duró 330 años, desde 1492 hasta 1822. Fue un proceso largo. Empezó muy fuerte con el azúcar, luego bajó con la ganadería y casi desaparece antes de 1822, pero la cadena legal existió por 3 siglos. En cambio, en Haití, el lado francés duró aproximadamente 145 años, de 1659 a 1804. O sea, tuvimos esclavitud legal por más del doble de tiempo que nuestros vecinos. Matemáticas simples. Y aquí hago una nota de transparencia histórica. Es cierto que para 1822 el sistema había decaído y quedaban entre 10.000 y 12.000 esclavos en los hatos. Pero yo pregunto, ¿esas 12.000 almas no cuentan? Esas fueron las que liberó Boyer. Y si todavía dudas, te pregunto, si aquí no había esclavitud, entonces ¿por qué tuvimos tantos héroes luchando contra el látigo? La lista es larga y sangrienta, según consta en el Archivo General de Indias. Comenzamos en 1521 con la primera rebelión de América, liderada por María Olofa y Gonzalo Mandinga. Seguimos con Enriquillo y su alianza taíno-africana, documentada por Fernández de Oviedo. Y luego los Titanes de la Montaña, Sebastián Lemba, Diego de Ocampo y Juan Vaquero. Puedes verificar estos registros ahora mismo en los archivos del Museo del Hombre Dominicano. Entonces, con ese panorama, llegamos al momento de la verdad. Primero, Toussaint Louverture en 1801, con la primera constitución abolicionista. Pero el golpe definitivo lo dio Jean-Pierre Boyer el 9 de febrero de 1822. Y óyeme bien, porque esto es lo que no quieren que analices. Según los decretos de la época reposando en el Archivo General de la Nación, Boyer entró a Santo Domingo sin disparar un tiro. Liberó a más de 10.000 esclavos dominicanos, 10.000 personas que amanecieron siendo libres gracias a él. ¿Y cuál es el agradecimiento? Su nombre no aparece ni en una sola calle de República Dominicana. Eso no es olvido, eso es ingratitud histórica planificada. Ahora, miremos el contraste, porque aquí es donde da vergüenza ajena. Perdonamos a España y le hacemos estatuas a Colón. Pero, ¿leemos lo que hicieron? No es un mito. Está documentado por cronistas que estuvieron allí, como Fray Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias. Hablemos del Código de Colón,
y el tributo del cascabel de 1495. Tras no encontrar las montañas de oro que prometió, Colón impuso un sistema de terror. Todo indígena mayor de 14 años debía entregar un cascabel lleno de polvo de oro cada 3 meses. ¿Y cuál era el castigo si no traías el oro? Según relata Las Casas, los soldados españoles le cortaban las manos. A menudo se las colgaban al cuello y los enviaban de regreso a sus aldeas para que murieran desangrados como advertencia. Y oigan bien, esto es peor que lo que está pasando en Haití hoy día, porque los indígenas no tenían libertad, no tenían nada. Era oro o muerte. El mundo entero ya entendió esto y existe un movimiento global masivo para retirar sus estatuas por genocida. Miren los datos. En México, la estatua de Colón fue retirada y reemplazada por la joven de Amajac. En Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y Estados Unidos, están tumbando las estatuas del verdugo. Pero aquí en República Dominicana, hacemos lo contrario. Miren esta vergüenza. Mientras el mundo borra a Colón, en Sosúa, Puerto Plata, existe una fuerte polémica para retirar la estatua submarina de la diosa taína Atabey. Según la ordenanza municipal de octubre de 2025, el Consejo de Regidores aprobó retirar la escultura, instalada apenas en 2023. ¿El motivo? La solicitud fue impulsada por líderes religiosos locales que calificaron la estatua de idolatría y demoníaca. ¿Se dan cuenta de la locura? Para el dominicano adoctrinado por Trujillo, honrar a la madre tierra de nuestros ancestros taínos es del diablo. Pero tener el faro a Colón honrando al hombre que les cortaba las manos a esos taínos, eso sí es de Dios. Si eso no es un síndrome de Estocolmo histórico creado por la era trujillista, dime qué es. Estamos enamorados de nuestro secuestrador y odiamos nuestra propia raíz. ¿Por qué seguimos ciegos mientras el mundo despierta? Porque la historia la escribieron los vencedores. Como les dije al principio, intelectuales como Peña Batlle y Balaguer nos dejaron mitos para odiar a nuestro vecino, inventando números exagerados de batallas falsas. Y piénselo 2 veces con lógica. Si la historia manipulada de Pedro Santana fuera real, ¿por qué mató a María Trinidad Sánchez, la mujer que cosió nuestra bandera? ¿Por qué mató a Francisco del Rosario Sánchez y a los hermanos Puello? ¿Por qué llamó traidor a Juan Pablo Duarte y lo mandó al exilio para que muriera lejos de su patria? Santana estaba trabajando para España. Él inventó una narrativa falsa para ganar su lugar en el Panteón Nacional al lado de los héroes que él mismo asesinó. No tienen calles porque Boyer desafió a los ricos y a la iglesia. Y Santana, el asesino de la patria, se aseguró de que odiáramos a quien nos liberó para que lo amáramos a él, que nos vendió. Y para entender por qué nos han mentido tanto, tenemos que entender esto. La libertad negra precedió a la libertad republicana. Mucho antes de que Juan Pablo Duarte hablara de una constitución o de una bandera tricolor, los esclavos africanos y sus descendientes ya estaban luchando por el derecho más básico de todos, ser dueños de su propio cuerpo. Sebastián Lemba y los cimarrones sembraron la semilla. Al alzarse en los manieles, demostraron que el sistema colonial sangraba. Esa sed de libertad no la inventaron los intelectuales en 1844. Se transmitió culturalmente durante siglos en las montañas. Y aquí les va un dato clave que explica por qué Boyer entró tan fácil y que a los nacionalistas les da taquicardia escuchar. Cuando José Núñez de Cáceres declaró la independencia efímera en 1821, cometió un error fatal. No abolió la esclavitud. ¿Y qué pasó? Que perdió el apoyo de la mayoría de la población, que era negra o mulata. La gente, el pueblo llano, hizo un cálculo simple. Preferían ser haitianos y libres bajo Boyer que españoles independientes y esclavos bajo Núñez de Cáceres. Fue la libertad física lo que movió, la historia primero. Entonces, ¿dónde queda Duarte? Duarte es el arquitecto del Estado, pero no el inventor de la libertad. Juan Pablo Duarte es el padre de la patria, de la estructura política, de la identidad nacional y la soberanía. Su mérito es inmenso, porque canalizó esa energía de rebelión que ya existía, desde Lemba hasta Ciriaco Ramírez, y le dio una forma moderna y democrática. Pero no nos engañemos, sin la fuerza popular de esos negros y mulatos que tenían terror de volver a ser esclavos, si España regresaba, el proyecto de los trinitarios no habría tenido el músculo militar para ganar. La independencia fue una evolución, no un milagro de un solo día. Hay que sanar ese síndrome de Estocolmo. La historia está en los archivos, no en los cuentos de Santana y Balaguer. Bájale 2 a la arrogancia y ponte a leer La Verdad, coñazo.